Bueno, buenos días a todos. Hay algo que me habían preguntado dos grupos y es cómo hacer de forma correcta una interacción cuando uno tiene, digamos, diferentes objetos con los cuales interactúa. ¿Cuál sería como la forma óptima de hacerlo? Me explico. Digamos que yo podría tener un personaje. Este es mi personaje. Y con ese personaje yo puedo interactuar, por ejemplo, con otros personajes o con una tienda, con un recolectable. Entonces, ¿de qué forma? Supongamos que fuera solo tengo un botón, pensemos, como un juego de estrategia en donde yo juego es con el mouse y principalmente con el clic izquierdo o derecho. Entonces, digamos que pensemos en este ejemplo de acá. Llegamos a otro ejemplo acá. Pensemos en un juego de estrategia. Entonces uno tiene un aldeano. Y uno con el aldeano puede darle clic a un edificio y lo que va a hacer es que lo va a reparar. O le da clic a un árbol y empieza a talar el árbol, pues a recolectar madera. Pensando pues en juegos RTS, juegos de estrategia en tiempo real. O le doy clic a una granja, empieza a cultivar. Y así pues muchas otras funciones, porque puedo darle clic a una casa y puede ser que lo que le haga es ir a esconderse. Pero si pensamos, digamos que todo fue la misma interacción, a todo le di clic y ya el aldeano supo qué hacer con cada uno de ellos. Algo como esto fue la pregunta que me hicieron casualmente dos equipos diferentes de cómo se podía hacer algo así parecido. En el caso específico era, yo tengo un raycast y cuando ese raycast miro un objeto u otro, la idea es que la interacción cambie. Muchas veces queremos solucionar esto por tags, teniendo como un sistema de tags que nos permiten comparar cuál de ellos es y dependiendo de cuál de ellos sean, voy a implementar un código u otro. Entonces es un segmento de código para si el tag da que es un edificio, un segmento de código si es un árbol, un segmento de código si es una granja y un segmento de código si es una casa. Sin embargo, hay un problema con esto y es que es poco escalable, es poco reutilizable y no cumple con los principios de programación orientada a objetos que deberíamos estar aplicando. Entonces, ¿de qué forma podemos hacerlo en lugar de tener unos tags y unos if y unos códigos dentro del aldeano que evalúan con ese if cuál de estos se ejecutan? Para eso vamos a utilizar algo que se llaman interfaces. Antes de explicar el tema de interfaces, quiero explicar un poco algo que se llaman los Solid Principle y explicar pues cómo, por qué eso es importante. Entonces, primero, existe algo que se llaman los Solid Principle, que hacen parte de, digamos, de los buenos principios de programación orientada a objetos. Recordemos que Unity trabaja en programación orientada a objetos con una pequeña modificación que es pues programación orientada a componentes, pero son muy parecidos. Por el momento tomo agua. Y que son los Solid Principles, son un acrónimo donde la S es el principio de Single Responsibility, el siguiente es Open Closed, luego el Scope Substitution, luego Interface Segregation y luego Dependency Inversion. Em, En este, digamos que aquí la que vamos a ver es un poco basado en S y en I, en single y en interface, que nos van a permitir crear códigos cada vez más escalables. Bueno, continuando por acá, ¿de qué se trata el principio de single responsibility? Antes, cuando se trabajaba con programación, antes de que el paradigma orientado a objetos se popularizara o existiera, los códigos que se hacían
solían ser algo que llaman código espagueti. ¿Qué es un código espagueti? Es un código que es muy largo hacia abajo y tiene muchas líneas de código y por lo tanto es muy difícil de leer. Eso es un código espagueti, pues o código chorizo, lo he escuchado aquí pues en un término más local. Espagueti pues es más internacional. Entonces, en lugar de hacer eso, en lugar de tener un único código muy largo, la idea es tener muchos códigos corticos, en donde cada uno de ellos cumple una única responsabilidad. Si estamos siguiendo bien este principio, posiblemente ningún código supere las 100 líneas de código, que es el ideal. Digamos que el máximo permitido, entre comillas, no es que esto vaya a ser penalizable ni nada, sino que lo normal, siguiendo este principio, es que ningún código tenga más de 200 líneas de código. Lo ideal va a estar en menos de 100 líneas de código. Si el código de ustedes es largo, igual debe procurar que no pase las 200 líneas de código. Si un código pasa esa cantidad de líneas de código, lo que ocurre es que no está cumpliendo posiblemente con este principio. Posiblemente si es tan largo es porque le están dando más de una responsabilidad. Entonces pensemos en ese concepto de responsabilidad. Yo tengo el script de un enemigo y ese enemigo eh, sabe cómo moverse, sabe cómo atacar, sabe los stats del enemigo y tiene el inventario del enemigo. Posiblemente ese sea un código muy largo. Y aparte si miramos es un código que es largo, no es fácil de reutilizar, no es fácil de modificar porque es un código largo y le estamos dando cuatro responsabilidades. Entonces se vuelve un código que no cumple con los solid principles. Pero qué tal si en lugar de hacer un código muy largo, hacemos códigos corticos, uno para el movimiento, uno para el ataque, uno para los stats y otro para el inventario. Ahí estaríamos cumpliendo con este principio. Aparte, se vuelve muy reutilizable por el hecho de que yo, por ejemplo, si necesito luego un sistema de inventario en otro proyecto, me cojo este código y me lo llevo hasta el otro proyecto. O necesito algo de stats, me llevo este. Ah, pero no tengo enemigos que ataquen, pues no necesito este. Y puede que no necesite este. Entonces noten que el crearlo en diferentes códigos muy corticos con una única responsabilidad nos permite una alta reutilización de los códigos que hagamos en otros proyectos. Y si logramos cumplir el principio de single responsibility, va a ser efectivamente fácil de reutilizar esos códigos en otros proyectos sin tener que llevarme muchas dependencias. Es decir, ¿qué es una dependencia? Supongamos que yo hago el script del movimiento, pero el script del movimiento depende del ataque y el script de ataque depende de los stats. En ese caso, si yo quiero llevarme solo el script de movimiento para otro proyecto porque voy a hacer un runner, me toca llevarme también el ataque a pesar de que no iba a atacar y llevarme también los stats a pesar de que no lo necesitaba. Entonces, digamos que la idea es mantener pocas dependencias, códigos cortos y códigos aislados para tratar de mejorar esa reusabilidad y fácil mantenimiento de los códigos. Bueno, ya entrando ya un poquito más en materia para hacer esto hay varias alternativas. Una de ellas, que es la que vamos a ver hoy, es manejar el concepto de interfaces. Una interfaz, de hecho poniéndola por acá, y está el documento que les compartí en el canal de Taller 5. Una interfaz es una frontera compartida a través de la cual dos componentes separados intercambian información. Entonces pensemos en que una interfaz es un concepto muy general. Entonces aquí tengo una interfaz que sirve como una frontera compartida entre dos componentes. Entonces aquí está el componente uno y aquí está el componente 2. Supongamos que esto fuera un carro. Entonces el carro es el componente 2 y el usuario es el componente uno. La frontera compartida entre ellos dos
es esa interfaz. ¿Cuál es la interfaz compartida entre el humano y el carro? Serían todos los elementos interactuales del carro, como la palanca de cambios, el manubrio, manubrio, sí se escribe así. Que no sé si aplica también para carro, porque veo todos de bicicleta. Mm, bueno, manubrio, Buscaba más bien Creo que el volante volante y... es el del carro. Ujú. sí, y volantes con V o con V, volante. Listo, porque el otro debe ser el de publicidad. Volante. Pedales, pues los pedales normal de freno, aceleración y close. Y tenemos como, pues digamos principalmente eso, pues también tengo las luces, el parabrisas, radio, direccionales, luz baja, luz alta, bueno, pero digamos que con estas, esto se vuelve la interfaz con la que yo interactúo con el componente 2 que es el carro. Es decir, el usuario no necesita entender cómo funciona el carro para interactuar con él, sino que lo hace a través de la interfaz. Pensemos en que eso es, digamos, algo parecido a lo que queremos llegar. Nosotros como humanos sabemos encender. Yo sé encender el computador. Componente uno el humano, componente 2 el computador, yo lo sé encender. ¿Cómo funciona por dentro ese encendido? No sé. O yo puedo encender el microondas. Entonces como humano yo sé encender el microondas y el componente 2 es el microondas y la interfaz es el botón y yo sé prender ese botón, pero yo no sé cómo funciona por dentro. Y por lo tanto, pues el código del humano es más sencillo porque no tiene que saber cómo está hecho todo por dentro, sino que mi código es más cortico, yo sé cómo se enciende, pero cada uno de ellos sabe cómo funciona. El carro es el que sabe cómo funciona el carro, el microondas es el que sabe cómo funciona el microondas. Y por lo tanto, dentro del código del personaje no tendría por qué haber nada de cómo funciona esto o de cómo funciona otro componente, por el momento. Listo. Bueno, para esto, entonces, utilizamos interfaces. Mismo cuento con este. El aldeano no necesitaría saber cómo se repara el edificio, cada edificio debería saber repararse, cada árbol debería saber recolectarse, cada granja debería saber cultivarse y cada casa debería saber cómo recibir personas. El aldeano solo sabe que va a interactuar, interactúa con esto o interactúa con esto o con esto, pero finalmente pues después de esa interacción, cada uno de ellos sabe qué es lo que tiene que hacer. Y así permitimos que este código sea corto, este a la vez es corto, a la vez es corto y también a la vez es más fácil detectar problemas y reutilizar código. Bueno, retomando por acá, la parte de la interfaz se utiliza de esta forma. Entonces creamos una interfaz, ponemos el nombre de la clase base, los métodos y los objetos que implementen la interfaz deben implementar después de los dos puntos decir cuál interfaz quieren implementar. Aquí está el documento con información adicional por si la quieren ver, pues como aquí voy a hacer el ejemplo, no voy a entrar en detalles en el documento. Pero antes, en orientada a objetos, recuerdan haber visto el tema de interfaces. Pues interface que se ponía aquí como una I public interface, el nombre de la clase, eso lo vieron en objetos. Sí, Listo, listo. Todos los grupos lo vieron, pues parte de... Sí, pero es pero bueno. sí. A lo mejor es bueno eh, pues volver a verlo así sea un poquito por encima. Exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, yo creo que todos lo vimos, pero es bueno como repasarlo un poquito. Listo. Dale, bueno. Para eso utilizamos entonces interfaces. Las interfaces es una clase cualquiera. De hecho, ya crearon una desde cero. Pero yo entonces tendríamos que usar la misma sintaxis, por ejemplo, que usamos en poder llamarla directamente interfaz. Sí, literal. Entonces, aquí voy a crear una interfaz que se va a llamar, digamos, y golpeable.
Y esa interfaz la van a implementar todos los objetos que se puedan golpear, por poner cualquier ejemplo. Como es una interfaz, ya no le decimos public class, sino public interface. Y habría que quitarle el mono behavior. Ujú. Damos el mono behavior y ya no puede implementar métodos, sino que lo que tiene por dentro es lo que se conoce. eh, ya tenía una que se llamaba así. El namespace es simplemente para que no se me confunda con otro script que ya tenía que se llamaba así. Entonces tengo aquí la interfaz y golpeable que por ejemplo van a implementar todos los objetos que puedan ser golpeados. Y ya no voy a tener métodos sino firmas. ¿Qué es eso? Que si él tiene un método que se llama, digamos, recibir golpe. Él no va a tener implementado cómo se recibe el golpe por dentro. Es decir, él no va a estar aquí como algo así. A recibir golpe hace esto, esto y esto. No. Él pone solo la firma. La firma es esto. Poner el nombre del método declarado y ya. ¿Por qué es así? ¿Por qué no está implementado? Porque eso es una interfaz y cada objeto es el que va a saber cómo se implementa. Entonces aquí ya está nuestra interfaz y ya son otros objetos los que implementan esa interfaz. Para este pues ya tengo una aquí creado que se llama eh, ePlayer Interactive, que es esta de acá, y tiene un método declarado que se llama hit. Y hit recibe dos parámetros, el daño y el elemento. Pensemos en algo así que con elemento como tipo Dofus o Genshin Impact, que se manejan ataques de elementos y diferentes tipos de enemigos son más susceptibles a diferentes tipos de elementos, o lo mismo pues en Pokémon. En Dofus era con elementos básicos pues eran tierra, fuego, agua, eh, tierra, fuego, agua, aire y neutral y diferentes tipos de resistencias para esos elementos. Entonces si uno le atacaba a alguien que tuviera resistencia al agua con ataque de agua pues le hará menos daño, pero le hará más daño a los otros ataques que a los que tenga resistencia negativa, por ejemplo. En mismo cuento pues en Pokémon con los elementos que son débiles ante otros y en Genshin Impact también tenemos elementos e inclusive combinaciones de elementos, pues atacar con electricidad a un enemigo que ya fue atacado con agua, pues de hecho implica una reacción diferente. Podríamos decir que es como si le bajara la resistencia. Entonces este se refiere a este elemento, que podríamos tenerlo aquí marcados, digamos, -1 va a ser neutral, 0 va a ser tierra, 1 va a ser aire, 2 va a ser fuego, y así. Echamos aquí agua. Y pues podrían ser cualquier otro elemento o combinarlos, pues luz, que es un elemento que se utiliza en Warcraft, por ejemplo, y así. Listo. Y ahora vamos a ver quiénes implementan esta interfaz. Entonces aquí yo tengo tres objetos diferentes. Tengo una cajita que se llama A, tengo un avión y otra caja que se llama C. Cuando yo le disparo a la caja A, lo que pasa es que me deja un drop. Aquí dejo pues aleatoriamente un proyectil. Cuando le disparo al objeto de tipo B, la idea es que él pierda vida, porque es un enemigo. Y cuando le disparo al objeto tipo C, la idea es que cambie de tamaño. Gio, entonces, ¿cómo sé yo cuándo debo hacer una interfaz en vez de un método? Siempre que puedan usar interfaces, uno utiliza interfaces. Ya les voy a explicar un poquito más de detalles de cuándo se utiliza. Primero quería mostrarles pues como el resultado. Aquí yo tengo que cada uno de ellos implementa la interfaz y cada uno de ellos cuando recibe el disparo reacciona diferente. No es el proyectil el que sabe cómo reacciona A, cómo reacciona B y cómo reacciona C,
sino que cada uno de ellos sabe cómo reacciona y el proyectil lo único que hace es activar la interfaz. ¿Cuándo se utilizan interfaces? Las interfaces se utilizan cuando se cumple una relación tipo can do. Este tipo de relación significa que yo tengo, por ejemplo, el componente escudo. Y el componente escudo tiene unos atributos como cantidad de armadura que me da, nivel necesario para usar ese escudo, y tiene un método que es cubrirse y otro método que es atacar, como tipo Skyrim que uno puede atacar con el escudo. Entonces, algo de lo que puede hacer el escudo, algo que can do, es atacar. Y la espada tiene también cuánto ataque me da, desde qué nivel puedo usarla y el método de atacar. O sea que can do, atacar. Si miramos como ellos dos tienen esto en común, yo podría, slash debería, utilizar una interfaz, digamos, y atacable que van a implementar todos los objetos que puedan atacar. Aquí de hecho tengo un diagrama. eh, UML de ejemplo. Hago una aclaración aquí. No soy fan de los UML. Yo creo que los UML le toman a uno demasiado tiempo y no vale la pena nunca hacer un UML muy detallado, muy detallado el proyecto, no, porque el tiempo que nos toma sería mucho para los tiempos que normalmente manejan los proyectos. Es decir, muchas veces uno tiene proyectos que son de 2, 3 meses, proyectos cortos, y si uno hiciera el UML completo se le demoraría como la mitad del tiempo en el UML y luego programar. También toma tiempo y luego uno se da cuenta que el UML no está perfecto y toca corregirlo. Entonces, yo creo que los UML valen la pena para comunicar ideas a los equipos, pero en casos puntuales, que uno quiere explicar algo y sin tener como toda la anotación pues completa, porque se demora uno mucho. Entonces pensemos en que yo tengo aquí un jugador, un enemigo y un prop, digamos tipo Zelda. Los props se pueden destruir y pueden dropear cosas como rupias pues o lo que sea. Entonces, si miramos, el player puede ser golpeado, el enemigo también, y los props también pueden ser golpeados. Entonces, yo podría decir que todos comparten una interfaz golpeable. Pero el player puede atacar, el enemigo puede atacar, entonces puedo crear otra interfaz que se llame eh, como y atacador, no sé, para ellos dos. Y como este y este pueden dropear, entonces puedo crear una interfaz que se llame y farmeable. Aquí mezclando pues idiomas. Entonces, digamos que cuando utilizo interfaces, cuando hay métodos con comportamientos similares. Como ellos dos pueden atacar, ellos tres pueden recibir golpe, ellos dos pueden dropear objetos. Y ahí empiezo a utilizar interfaces para irlos agrupando. Ahora vamos a ver aquí el funcionamiento con los diferentes ítems. Entonces aquí está el ítem recolectable, que es el ítem tipo A. Le estoy diciendo, implemente la interfaz y interactive, que es esta interfaz que está aquí. Al coleccionable no le interesa el tipo de daño, si es de fuego, agua, lo que sea, le da igual. Entonces él no hace nada con esta información. Simplemente cuando llaman golpear, ¿qué hace? Genera un número aleatorio. Con ese número aleatorio, si es menor a 75, crea un kit de reparación. Si es mayor a 75, crea una munición. O sea que la probabilidad de dar el kit de reparación pues es del 75% y la otra es del 25%. Pues porque aquí este hace un drop aleatorio cuando uno lo destruye. Y aquí están serializados los dos objetos que puede crear aquí cuando es destruido. Y ya, esto es lo que hace este script. Cuando se llama el método hit, entonces lo que va a hacer es esto. En el caso del enemigo, cuando recibe el hit, revisa si el elemento es uno, él es digamos débil ante el elemento uno, que lo habíamos puesto por acá como agua. Entonces, si el tipo de elemento que golpeó
es 1, recibe el doble de daño porque es débil ante los ataques tipo agua. Y podría ser inclusive que si el tipo de ataque es 2, fuego, de hecho se va a curar. Esto, por ejemplo, lo he visto en Magic, si uno ataca con fuego a alguien de fuego, de hecho lo cura. Y cualquier otro tipo de evento, pues pide la cantidad de vida normal. Y bueno, y aquí tenemos un canvas en el objeto. Este objeto de acá tiene un canvas puesto como world space y tiene un texto por dentro que es este de acá. Como el texto es hijo, yo puedo acceder a él con el texto. Este texto fue hecho con TextMesh Pro. Para acceder a TextMesh Pro tengo que utilizar USNTM Pro y tengo que importar el componente y obtener como siempre el componente, pues lo obtuve como hijo. Get component in children. Y luego al texto le estoy diciendo que ponga lo que tiene de vida ese personaje. Y ya aquí está este avión que recibe el daño y lo actualiza aquí. Y el último objeto, que es el que cambia de tamaño, se llama Easter egg. También implementa la interfaz. Noten que todos implementan la interfaz. Y cuando se llama el método hit, entonces lo que hace es que cambia de tamaño aleatoriamente. Voy a crear otro objeto para explicar el por qué las interfaces son tan útiles, que va a ser una esfera que va a cambiar de color. Pues aquí estoy poniendo ejemplos random, piensen en que son ejemplos que dentro del marco del proyecto tendrían sentido, digamos, cuando voy a crear otro tipo de objeto que cuando uno lo golpea recibe daño, como una cota de espinas, por ejemplo, o voy a crear un tipo de objeto que cuando le disparo me cure vida, porque en el juego voy a poner unos coleccionables de vida, pero que funcionen disparándoles, o lo que sea. Entonces voy a crear aquí otro, que se va a llamar eh, Random Color Hit. Todavía no he mostrado cómo funciona el proyectil, lo voy a mostrar ahorita. Lo que quiero mostrar con esto es precisamente que estamos aislando también los códigos que no necesitamos modificar el proyectil. Te lo voy a decir a este que implemente también la interfaz. Ahora tengo que poner en el namespace en el que están todos. Y ahora sí que implemente la interfaz. Lo del namespace es simplemente porque Profe, lo puse. Sí, dígame. el namespace es como una carpeta, ¿no? Eso, exacto. Y como la interfaz lo tenía en esta carpeta, pues este tab lo tengo que poner en esa carpeta, básicamente. Ah, listo, gracias. Entonces aquí voy a utilizar esta interfaz que se llama ePlayer Interactive. Y aquí me marca un error. Le puedo dar, como era, control punto enter. Con eso lo que estoy haciendo es que ya me corrige el error. Noten que ya no me lo está marcando como un error. Y me implementó el método que se llama hit. Cuando uno implementa una interfaz, debe tener todos los métodos que hayan por dentro. Voy a hacer esto otra vez para el ejemplo. Voy a tener aquí dos métodos, hit, void. Aparte de hit, puede haber otro que sea, no sé, destroy. Todos los objetos que implementen esta interfaz necesitan tener esos dos métodos. Entonces yo puedo aquí escribir los métodos void, hit y ponerlo, pero aquí tengo que poner los mismos parámetros. Me tengo que ir a mirar cómo se llama. No, pues para hacerlo más fácil, me paro en la interfaz, presiono control punto y luego enter y ya miren que me puso los dos métodos que yo necesito implementar. Si no les funciona el del control punto espacio, le dan aquí clic, aquí está el bombillito y le dan implementar la interfaz. Solo que pues todo es más rápido en la medida que uno se acostumbra a los accesos directos. Control punto enter es en mi caso como está configurado, pues como está configurado por defecto, solo que he notado que algunas veces esto cambia, no sé si será por configuración de idioma o qué. Bueno, voy a volver a dejar como estaba. Digo que esa línea que crea adicionales a Throw New System. ¿Qué es eso?
esta línea es que cuando llamen a este, lance una excepción diciendo que no está implementado. Esto no es lo que queremos, obviamente, pues esto se borra. Es como más para que uno no se le vaya a olvidar, para que cuando uno lo utiliza y ve en la consola que arroja una excepción, uno, de verdad, hay algo que no implementé. Vamos a ver qué fue lo que no implementé. Por eso es como un null reference exception. Uno puede crear sus propias excepciones y arrojarlas. Aquí está creando una nueva excepción y la está arrojando. Y uno cuando crea la excepción, uno inclusive puede decir la información de qué error va a salir cuando salga la excepción. Bueno, no, no sé ahí si queda claro, Serna. Sí, sí, no, no la conocía. Ah, y yo tengo una pregunta, pero se sale un poquito el namespace, también en C++, C++, también funciona como carpeta, o es otra. Sí, en todos los lenguajes que yo conozco, pues o sea, físicamente pueden estar en la misma carpeta, pero lo que hace eso es que cuando uno crea un namespace es como una carpeta virtual en donde yo desde acá solo puedo acceder a los que tengan esa misma carpeta o a los que no tengan carpeta. Eso nos ayuda a mantener el código mucho más ordenado, sea o por desarrolladores, en donde todos los desarrolladores em, tienen su propio namespace y si hay algún error me queda mucho más fácil detectar quién causó el error, o sea por tener categorías, todos los scripts del enemigo y tienen el namespace enemigo o algo así. Listo, continuando por acá. Esta interfaz que acabé de implementar, ahí como es la anotación, para implementarla se pone el nombre de la interfaz que uno quiere implementar. Este monobehavior es porque estamos utilizando componentes de Unity, coma, este sí es por herencia, coma y el nombre de la interfaz. Puedo implementar varias interfaces, coma y pool, por ejemplo. Puedo implementar tantas interfaces como yo quiera. ¿Y qué va a hacer este objeto cuando es golpeado? Va a generar un color al azar. Va a generar un rojo al azar, un verde al azar y un azul al azar. Entonces, RGB. Logramos un color con ese color. Y cada vez que es golpeado, va a venir aquí a cambiar su color. Necesitamos el componente renderer. Y como siempre los componentes los obtenemos en la wake. Ya ahí está. Este new es simplemente para que no me marque como advertencia, no cambia nada. Y ahora sí, renderer.material.color igual a color. Entonces aquí, Profe, sí, usted una vez había explicado más o menos como por encima cómo es que organizó su mouse para que le completara eso. Si algo lo podría explicar después. él les mando Bien, pues, la captura, sino que depende del software que utilicen. Yo sé que utilicé, bueno, no, pero no tengo nada raro, pues tengo dos botones. Aquí estaba de, este era el de los scrolls online, tenía ya también el mouse configurado. Veamos aquí, no se ve con doble clic cómo se editan. Estoy confundido de por qué no me... Ah, ya ahí está. Es muy largo, básicamente, pues porque lo que hace es que da clic. Eh... Ay, no, pero ese es el de pegar, ese es más largo todavía. Ese es para copiar el componente. Entonces da clic, se va hasta el inicio de la línea, presiona con Shift presionado, se va hasta el final de la línea para poder seleccionar todo. Libera el Shift, libera el fin, presiona Control C para copiar la línea y ya entonces en este momento en la caché me quedó copiado todo esto de acá. O sea, cuando yo hago esto lo que hace, mire, se va al principio de la línea, con Shift presionado se va al final de la línea para seleccionarlo todo y luego la Control C. Esa es esta parte de acá. Voy a poner aquí en el canal chat 01. gracias, profe. Con
Con gusto. Y en el de pegar, este es el que es muy largo, porque lo que hace es que da clic. Bueno, yo presiono Enter, pues siempre que doy clic lo pongo en la línea de abajo, pega todo lo que había copiado, luego empieza a borrar unas partes, porque si miran esto, para que ven sobre el new, cuando yo lo pego, miren que lo pega, pero luego tiene que ir a seleccionar la palabra, cortar esa palabra, escribir igual a get component, pegar la palabra que había recortado y luego escribir los paréntesis. Es un poquito largo, pues como por eso, pero, pero esa es la lógica. Entonces pega, retrocede, selecciona la palabra, eh, corta la palabra, se va hasta el final de la línea, escribe igual a get component, pega la palabra y luego escribe el paréntesis y cierra. Entonces voy a pegar ese también por acá. La verdad, pues programar los mouse me parece muy práctico, pues sea en un contexto de juegos o de programación. Bueno, entonces aquí digamos que la gracia es que cada vez que él recibe un golpe va a cambiar su color de forma aleatoria. Noten que yo no he cambiado nada del comportamiento del personaje ni del proyectil. Aún así, cuando yo le disparo, no le puse el componente, no va a funcionar. Random color hit. Cuando le disparo, noten que funciona. Pero miren que yo nunca cambié para nada el personaje ni el proyectil. Simplemente creé un script nuevo e inmediatamente me funcionó. No tuve que crearle un tag diferente, no tuve que cambiar nada del código del proyectil, solo creé su propio código y ya él sabe lo que tiene que hacer, que es como debería funcionar la programación. Y ahora miremos, ahora sí, cómo está hecho el código del proyectil. Jugamos cualquier proyectil aquí. Y el proyectil lo que tiene es un método que es pues un collision enter para detectar la colisión. Y cuando colisiona con un objeto le pregunta si ese objeto tiene la interfaz y Player Interactive, que es la que tienen todos estos de acá. Si él tiene si él tiene este componente o si él implementa esta interfaz y Player Interactive, Interactive va a ser diferente de nulo. Y en ese caso ya le dice llame el golpe y ya cada uno de ellos sabrá cómo reaccionar con ese golpe. Noten que logramos aislar la lógica del personaje que no revisa tags ni sabe cómo implementar cada una, sino que el player solo dice voy a interactuar con algo y voy a llamar este método y ya ese algo es el que sabe qué hacer y queda mucho más organizado, mucho más escalable el proyecto. Ese es el concepto de interfaces. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? No hay preguntas. Específicamente, Serna, que creo que es el que me había preguntado para hacer algo con Raycast, con tags, ¿le queda claro cómo lo podría hacer con interfaces? Sí, la verdad está mucho más sencillo incluso. Listo, súper bien. Entonces, Entonces, bueno, la idea es que se acostumbren a utilizar esto, ya que hace parte de las buenas prácticas de programación. Yo sé que cuando uno ve programación, pues o por lo menos en fundamentos de programación, no veíamos mucho de buenas prácticas, pues porque no teníamos todavía como el nivel correcto para hablar de buenas prácticas. Entonces, muchas cosas las solucionábamos por tags o de forma muy poco escalable, pero la idea es que después de que vieron orientado a objetos, ya sean capaces de programar de forma correcta. Ya digamos que es tratar de mapear eso que vieron orientado a objetos a Unity, pero todo es mapeable y siguen aplicando las buenas prácticas de uno en otro. Eso era todo por hoy. Les recuerdo que el viernes no hay clase. La idea es, de hecho, que los viernes, ahora que no hay clase, traten de programar siempre los viernes para... De hecho, no sé si tengo todavía horarios disponibles. De hecho, todavía queda un horario el viernes. La idea es que aprovechen y planteen los sprints para el viernes para evitar que les pase que no tengan todo completo antes
del sprint, sino que para el sprint como está al final, tengan todo muy organizado ya. Y las tutorías que tengan, las dudas que tengan, como ya se van haciendo tan diferentes entre los equipos, las vamos revisando en tutorías durante la semana. La próxima semana posiblemente continúe con cómo aplicar orientado a objetos a programación, ya específicamente con herencia. Y si tienen algún otro tema que les parezca importante que todos veamos, me avisan para organizarlo para una de las clases al inicio de la semana. Eso es todo por hoy. Como siempre, pues la clase quedó